Dios nos dio una palabra para dirigirnos en el camino de este año. El Señor nos habló. ¿Quién recuerda que nos dijo el Señor? Que este año debíamos ¿qué? Reconstruir los muros con Dios. Que este es un año para los reconstructores. Pues Dios no es un Dios de gente vaga, de gente mediocre. No es un Dios así. Más bien es Dios de personas que aunque cometemos errores, fallamos, pero tomamos decisiones de seguirlo. Tomamos decisiones de tomarnos de la mano de Dios. Gente decidida. Nos habló a través del profeta Miqueas, así que yo voy a estar enseñando un poco sobre lo que Dios quiso hablarnos a través del profeta Miqueas. Vamos al capítulo 1. ¿Cuál fue el mensaje de Dios a través de este profeta que viene de un pueblo muy pequeño a unos 35 kilómetros al sur de Jerusalén, llamado Moreset? Leamos Miqueas capítulo 1, verso 1. Esta es la palabra que el Señor dirigió a Miqueas de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Esta es la visión que tuvo acerca de Samaria, de Jerusalén. Escuchen, pueblos todos, presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo el Señor omnipotente, será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos por el agua de un torrente. ¿Y todo esto por qué? Por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria, la dejaré hecha un montón de ruinas, convertida en un campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Uy, qué fuerte Dios, como está hablando. Y está ilustrando la clase de fe que estaba teniendo la gente. Lo está ilustrando como una prostituta. Se prostituyó, dice Dios. ¿Por qué? Por dinero. ¿Hay gente que abandona la fe por dinero? Claro. ¿Hay gente que abandona los principios de Dios por plata? Por supuesto. Por dinero, por diversión, por quedar bien con la sociedad, con el mundo. Por un sinfín de razones, la gente abandona y se prostituye. Abandona a Dios, abandona su fe. Y Dios estaba diciéndole eso a su pueblo, ilustrándoles con esta figura de una prostituta. El título de la enseñanza de hoy que el Señor me dijo que les hablara es esta: no llegaré a los buitres. Ya voy a explicar en un instante lo que significa el título. Antes, primero voy al versículo 6. Dejaré a Samaria hecha un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Ruinas es algo que no quisiéramos, es indeseado para que los proyectos de este año, los anhelos que tienes en tu corazón. Tú tienes en tu corazón, vienes a la iglesia, yo vengo a la iglesia, porque tenemos en nuestro corazón que este año Dios nos puede acompañar y ser un buen año. Porque el Dios que nosotros seguimos, dice la Biblia, que tiene poder para cambiar el lamento en danza, las tinieblas en luz, la maldad en bien. Tiene el poder de convertir los pecadores en gente santa. Así que esa expresión del versículo 6 es la expresión indeseada para cualquier ser humano en el año 2020. Es una visión que ninguno quisiéramos, pero Dios se lo dijo al pueblo que a eso llegarían.
Se les iba a arruinar la familia, se les iban a arruinar sus sueños, lo que habían conseguido, su riqueza, su poder, todo se iba a ir al piso. Dios lo iba a destruir. ¿Por qué Dios le está diciendo eso? ¿Por qué toma a Miqueas, que era un hombre de campo, era un hombre campesino, pero era un hombre leal a Dios, de un buen corazón? Porque Dios usualmente escoge a gente así. No escoge al sabio, al prominente, al que se cree superpilo. Es que yo he logrado muchas cosas en mi vida. Al orgulloso Dios lo desprecia, pero gente humilde Dios la mira. Y cogió a este hombre de campo, de Moreset. Toma a este hombre y le suelta este mensaje impresionante. Y van a terminar en ruinas. ¿Tú quisieras terminar este año en ruinas? Ninguno. En la Nueva Traducción Viviente dice: haré rodar las piedras de sus paredes. La palabra que el Señor nos dio este año es de reconstruir muros. Pero Dios le dijo a su pueblo que las paredes caerían, los muros caerían. Wow, tenaz. Que lo que tú construyas, Dios lo destruya. Wow. ¿Por qué crees que nos irá bien? Dios dijo a su pueblo que los muros serían derribados. La razón está en el verso 5. Dice: y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo. Ahí está el epicentro. Dios dice que no bendice a la persona que le agrada el pecado, que levanta los hombros cuando le dicen: oye, tú no puedes vivir en unión libre, es pecado. Tú no puedes hablar de tu prójimo, es pecado. Y la gente levanta los hombros y dice: no me importa. A gente así, de soberbia y de orgullosa, es que Dios le da este mensaje. Y le dice que los muros, lo que construya, se le va a caer. Puede que Dios demore, pero Dios nunca falla. Lo que Él dice lo cumple. Puede que pasen años y años, como esta profecía que soltó Miqueas para que se le cumpliera a Jerusalén la profecía y a Samaria. Primero se le cumplió a Samaria y después se le cumplió a Jerusalén. ¿A quién envió Dios? A Sargón, cuando Asiria se convirtió en un imperio, que tú lo puedes leer en la historia. Sargón destruyó Samaria y luego Nabucodonosor destruyó Jerusalén. El babilonio, Nabucodonosor, que hoy todavía hay un museo dedicado a él, allá en Irán. Hay un museo dedicado a Nabucodonosor, porque fue uno de los grandes emperadores que tuvo este mundo, el imperio babilonio. Entonces Dios dijo que esta era la razón, el pecado. Ahora, nuestro Dios le encanta, nuestro Dios le fascina usar ilustraciones para darnos enseñanzas. Bueno, Miqueas no es la excepción. Dios toma a Miqueas y usa una ilustración para explicar cómo llegan a caerse los muros, lo que uno construye, cómo se cae. ¿Cuál ilustración? Vamos al versículo 16, Miqueas 1:16. Dice: así que rasúrate la barba, rápate la cabeza, haz duelo por tus amados hijos, agranda tu calva como la del buitre, pues tus hijos te serán arrebatados. ¿Qué ilustración está usando Dios? La de la naturaleza. Unas aves, unos animales. Cuando alguien quiere insultar a otra persona, cuando una persona es así como avara, injusta, se aprovecha de los demás, le dice: no sea buitre. No es algo así como agradable que le digan a ti: mi lindo buitre. No, como que no conjuga. Pero Dios los usó en la Biblia para darnos una tremenda enseñanza. Los principales buitres en Israel. Hay 3 principales clases de buitres en Israel que se mencionan en la Biblia. Aquí están. El primero, su nombre en latín, Hips fulvus, es el buitre leonado, es el primero que ven a la izquierda. El segundo, Hippaetus barbatus, en latín, buitre quebrantahuesos, es el más fuerte con su pico. Y el tercero, el Aegypius monachus, el buitre negro. Esos 3 se mencionan en la Biblia, esas 3 clases de buitres.
Y esos tres son los principales que existen en el Medio Oriente. Hay como unas 6, 7 clases de buitres en el Medio Oriente, en Europa, pero estos tres son los principales y se mencionan en la Biblia. Voy a mostrarles un pasaje, Levítico capítulo 11, versículo 13. Levítico capítulo 11, verso 13 dice: las siguientes aves ustedes las rechazarán y no las comerán, porque las considerarán animales ¿qué? Inmundos. Primero el águila, segundo el buitre quebrantahuesos, el águila marina. Luego pasemos al versículo 18. El 18 dice: la lechuza nocturna, el pelícano y el, lo repite Dios 2 veces, buitre quebrantahueso, y ahora está usando específicamente la palabra buitre 2 veces. Dios dice que esos animales los consideraremos ¿qué? Inmundos. Estaba prohibido por Dios comerlos. ¿Por qué? Dios dice: yo no quiero que ustedes se parezcan a ellos. Son animales que ¿qué comen? ¿Lo mejor de la tierra? No. ¿Qué comen? Carroña, desperdicio, la comida más putrefacta. Un buitre puede comerse carne con antrax. ¿Tú sabes que ese veneno tan poderoso? O con esa enfermedad, el cólera, que mata donde llega. Un buitre puede comer cólera y puede comer antrax y no se muere. Dios le dio a esos animales una capacidad en su organismo. Tienen tanta acidez en su estómago que lo que cae ahí lo matan. Hasta el antrax, hasta el cólera. Increíble. Pueden comer cosas así de contaminadas, así de venenosas, y el buitre fresco no le hace nada por la acidez que tiene adentro. Ahora, Dios no quiere que tú imites eso, ni yo. Dios nos creó para que comamos lo que sea y hasta porquerías. ¿Quiere eso Dios para nuestras vidas? Nos compara más bien a qué animales. Díganme, ¿tú eres una qué? Una ovejita del Señor. Animales supremamente selectivos para comer. Supremamente selectivo la oveja. Solamente te come naturaleza, fresco, verde. Entonces la reflexión es: ¿quieres ser oveja o quieres ser buitre? ¿Cómo es el título de la enseñanza? No llegaré a los... Qué Dios tan hermoso que tenemos, que nos enseña de esa forma, con la naturaleza, con ejemplos que podamos captar fácilmente. Dios no tiene para ti ni para mí comida de buitre, ni vida de buitre. Pero el pueblo de Dios se empeñó por ser rebelde y pecador. Entonces Dios le dijo: ¿quieres vivir así? ¿Te comes lo que sea? Pero Dios le dijo a su pueblo: ¿quieres ser eso? Entonces rápate la cabeza, rápate la barba. ¿Por qué? Porque te pareces a un buitre. Wow, ya no quieres ser mi oveja. Quieres vivir entre desperdicios, comerte lo que sea. No quieres ser selectivo en la vida. Dios sí, mundo no. Dios sí, pecado no. Dios sí, maldad no. Ya no quieres ser selectivo, sino lo que sea. Películas que sean, series que sean. Entonces, rápate. Dios le dijo: rápate y parécete a un buitre. Wow, qué duro. Dios está dolido y enojado con su pueblo en ese tiempo. Mira un video que nos ilustra un poquito de la naturaleza de los buitres. En la naturaleza, nada sucede por casualidad. Todo está cohesionado. En la reserva biológica, Eloísa Bernaldez se propuso establecer las pautas de comportamiento de las especies carroñeras. Trataba de encontrar diferencias entre los desechos producidos por los animales carnívoros y los restos de animales consumidos por los hombres, como los que habitaron en la Sierra Norte de Sevilla. Están relacionando. Este es un interesante documental de la vida de los buitres. Grupo de científicos, biólogos, ecologistas, hasta paleontólogos se unieron ahí en España a estudiar la vida de estos animales. Muy interesante. Pero en todo el documental es asociado el buitre con carroña,
con podredumbre, con muerte y descomposición. Y Dios le dice a su pueblo: no quiero que lo comas. ¿Por qué? Porque no quiero que te parezcas a ellos y porque no es saludable para ti. Dios protegiendo a su pueblo físicamente, pero también espiritual y mentalmente, que no quiere que imitemos eso. ¿Qué cosas, qué enseñanza nos quiso dar con los buitres Dios? ¿Qué enseñanza nos quiso dejar y a su pueblo que hace que los muros caigan? La primera enseñanza que nos quiso dar Dios con los buitres es esta: no llegaré a unirme con los que comen y duermen. Hay gente que viene a la iglesia increíble y no para conocer a Dios. Qué terrible es esto. Hay gente que viene a la iglesia y solo quiere seguir comiendo y durmiendo y viviendo para sí mismo. Solo se preocupan de lo material. Son 100% solo materiales. Su espíritu lo tienen por allá escondido. No se preocupan de amar a Dios, temerle, obedecerle. Y hay algunos creyentes que llegan a ser buitres por esto. Llegan a unirse. Jesús habló de ellos, ¿sí? Mateo capítulo 24, verso 28. Dice: donde esté el cadáver, allí se reunirán los. ¿Donde esté el qué? La muerte, la destrucción, el final. Dios quiere que tú termines, sus sueños se mueran, terminen tus ilusiones y se mueran, tu hogar se acabe, sea un cadáver. No, Jesús también los asoció con muerte, con el final, con el acabose, donde ya no hay solución. Donde esté cadáver, allí se reúnen los buitres. Jesús habló de los buitres. ¿Por qué? Tenemos que ir un poquito antes. Capítulo 24, verso 12. Verso 12 dice: habrá tanta maldad en la tierra que el amor de muchos se enfriará. Wow, hay creyentes que se rindieron frente a la maldad. La vida es así. Ese pastor está loco, fanático. Y se rindieron y se acostumbraron y se tragan la podredumbre del mundo. No respetan, no temen a Dios. Jesús dijo, relacionó los buitres con la muerte. Habló de ellos. ¿Por qué? Porque hay personas que su amor por Dios se enfría. Yo quiero mostrarles una característica impresionante de los buitres. Mira lo que Dios nos quiso enseñar. Los buitres son gregarios. Tienen una tendencia a hacer cosas juntos, pero dos cosas son las que hacen juntos. Escúchame, ¿qué cosas hacen juntos? ¿Qué están haciendo? Muy bien, hermanos, gracias. Están comiendo, durmiendo. Para dos cosas se unen los buitres en la naturaleza. Increíble lo que han descubierto los expertos en comportamiento animal, que los buitres se unen para dos cositas: comer y dormir. Uy, terrible. Los buitres no se unen para trabajar, adorar, servir al Señor, ayudarse a construir nidos, no. Pero sí se unen para esas dos cositas. Romanos capítulo 13, versículo 11. Hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de ¿qué? Despertar la vida espiritual, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Wow. Llevaban años ya de cristianos, llevaban tiempo con la iglesia ya en Roma, en los romanos, pero el Señor les dice: vamos, despierten, no estén dormidos. Versículo 13 y 14. Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías, no en borracheras, no en inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni disensiones, ni envidia. Más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza. ¡Wow! ¡Qué lindo lo que Dios dice! No perdamos de vista la elección de estos animales. Se unen para dos cosas: comer y dormir. Y el Señor dice todo lo contrario en su palabra. Los verdaderos creyentes, los que nacemos de nuevo, los que amamos a Dios, los que queremos reconstruir muros, no nos dejamos caer en ese sueño, en ese letargo espiritual, en esas cosas de la carne. ¡Ojo! Con los buitres, despierta del sueño y revístete del Señor Jesucristo. Segunda característica
de la vida de los buitres. No llegaré a mezclarme con zorros y cuervos. No llegaré a mezclarme con ¿qué? Ojo con estas personas. Ten cuidado este año. Ten cuidado en tu reconstrucción. No te mezcles. ¿Con quiénes? Zorros y cuervos. Conducta de los buitres es esta: comparten su alimento con los cuervos y los zorros. ¿Cuándo tú ves a un león que deja rimar a otro animal? Jamás. El león no deja rimar a nadie. Las cebras andan con los de su propia especie. Este es el segundo comportamiento que sobresale en esta especie: mezclarse. Segunda carta a los Corintios, en su capítulo 6, mira lo que Dios nos dice. Versículo 14 y 15 dice: no formen yunta, no se asocien con ¿quiénes? Con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿Qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Y qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un? Hay gente que dice: no, yo tengo mis mejores amigos, aunque es un desgraciado mal hablado, pero ese es mi mejor amigo. ¿Qué? En cambio los de la iglesia, uy, no, es gente imperfecta, gente que no. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Por más imperfecto que sean los leones andan con leones. Por más imperfectos que sean los elefantes así le falten su colmillito, así esté cojo, pero el elefante anda con elefantes, con los de su especie. Y aquí somos gente, sí, imperfecta, pero redimidos por la sangre del Señor. Dice el versículo, el 17: salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro y yo los recibiré. ¡Oh, wow! Salgan de en medio de ¿quiénes? De los buitres, zorros, cuervos y etcétera, etcétera. Todos los que les gusta la carroña, lo del mundo, el pecado. Tú no eres para eso. Tú eres para comer las cosas lindas del Señor. La tercera característica de estos animales: no llegaré a ensuciar las cosas de Jesús, Pablo, pero ahora vamos a ver un gran profeta, Jeremías, habló de los buitres. Jeremías capítulo 7, versículo 33, dice: los cadáveres de mi pueblo servirán de comida a los buitres y a los animales salvajes, y no habrá quien los ahuyente. Oh, ¿por qué está enseñándonos Jeremías que el pueblo iba a terminar entre buitres? Se los voy a mostrar en el versículo 30 y 31. La gente de Judá ha hecho el mal que yo detesto, afirma el Señor. Han profanado la casa, el templo que lleva mi nombre. ¿Y qué instalaron allí? Ídolos abominables. Además construyeron el santuario pagano de Tofet en el valle de Ben Hinnom, para quemar sus hijos y a sus hijas. ¿En dónde? En el fuego, cosa que jamás ordené ni me pasó siquiera por la mente. Wow. La siguiente conducta de los buitres, que se parece al pueblo en ese momento. Bueno, los buitres tienen una característica peculiar: no transpiran. ¿Cómo así que no transpiran? No sudan. ¿Por qué nosotros transpiramos? Para regular nuestra temperatura. Nos refrescamos de esa forma. Estos animales no transpiran, no sudan. ¿Qué hacen para refrescarse? Escúchame, esto es asqueroso. Se orinan y defecan, aún cuando están comiendo. Se orinan y se defecan. Mantienen cochinos, mantienen sucios. Dios le dice a su pueblo que será comida de buitres. ¿Por qué? ¿Qué hicieron con la casa de Dios? ¿Qué hacían con sus hijos e hijas? ¿Recuerdan Jeremías? Recuerda, profanaron la casa de Dios, instalaron y a sus hijos, ¿a dónde los llevaron? A un santuario de Tofet para quemarlos. Ahí lo dice. En lugar de traerlo a las cosas de Dios, los que amamos al Señor,
nos refrescamos y le decimos a la familia: vamos a la casa del Señor. Están pasando malos momentos, estás aburrido, vamos a la iglesia, vamos a las cosas del Señor, allí nos vamos a alegrar juntos. Por último, mis queridos, por último, la cuarta es una afirmación: sí llegaré a cuidar más y más mi consagración a Dios. Por último, queridos hermanos, Dios nos da una explicación en la Biblia. Una de las fuertes razones por qué no quería que su pueblo comiera buitres, ni terminara como los buitres. Deuteronomio 14, versículo 11 al 13. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahueso, el buitre quebrantahueso, azor, gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones. ¿Por qué? La razón está en el 21. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que viva en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. La razón es esta: porque anhelo vivir consagrado al Dios del universo. Esta es la razón por la que yo no me mezclo, yo no me uno solo con los de comer y dormir, yo no ensucio las cosas de Dios. ¿Por qué? Esta es la razón: porque estoy consagrado a mi Rey. Mi vida es suya, es de Dios. Todo lo que tengo son las maravillas y milagros de Dios que hace en mi vida y en mi familia. Voy a mostrarte un tremendo ejemplo. Tú sabes que los premios Pulitzer es el máximo galardón al que aspira un reportero, un periodista o alguien que escribe. Son los máximos premios en el mundo que recibe alguien. Y este es uno de las personas más jóvenes en el mundo que lo ha recibido. Lo recibió en el año 1994, el premio Pulitzer. Él se llama Kevin Carter, un sudafricano. A los 23 años empezó. Antes primero estudió farmacia. Se graduó en la universidad como un farmacéutico. Pero después descubrió esta vocación del periodismo, de la fotografía, del reportaje. Y a los 23 años empezó su carrera. Empezó haciéndolo primero reportando las noticias. Ustedes recuerdan por los 80, 90 la guerra que vivió Sudáfrica por causa de un grupo político. ¿El qué? ¿Se lo recuerdan? Racistas, el apartheid, que querían solo los blancos gobernar. ¿Recuerdas? El apartheid. Él empezó haciendo reportajes y fue el primer fotógrafo que logró capturar una ejecución pública hacia el sur del África por este movimiento. Fue el primero que logró esto. Y muy joven, a los 33 años, apenas tenía 33 años, cuando le otorgaron el premio Pulitzer. Y se lo otorgaron porque el New York Times publicó un reportaje suyo que hizo en Sudán, un país africano. Hizo un reportaje y tomó una fotografía que el New York Times consideró como la mejor. Y gracias a eso le dieron el Pulitzer. Les voy a mostrar un poquito de la foto con que ganó. Kevin Carter nació el 13 de septiembre del 1960. Comenzó su carrera como fotógrafo a los 23 años de edad, donde se convirtió en un experto en captar imágenes impactantes sobre la guerra. Varios periódicos y revistas en el mundo comenzaron a publicar sus impresionantes fotografías, pero sin duda, la fotografía que lo llevó a la fama fue la que tomó en el año 1993. Una fotografía en la que se puede observar un niño famélico en África que se encuentra en el suelo muriendo de hambre mientras un buitre lo acecha. Uno de los más jóvenes que ha ganado el Pulitzer. Tiene tanto futuro. Lo que me estremeció de esta historia no es el buitre y la foto, porque estamos hablando de este tema del que Dios nos advirtió de no llegar a ser buitres. Lo impresionante de esta historia de este hombre, Kevin Carter, es cómo empezó su niñez, su vida de familia. Míralo. Kevin Carter nació el 13 de septiembre de 1963 en Johannesburgo, en el seno de una familia
Esto es lo que me dolió de la historia. En el seno de una familia, ¿qué? Cristiana, de clase media. Y aunque sus padres se llamaban a sí mismos liberales, ¿eran cristianos qué? Eran cristianos medio buitres. Kevin pronto los comenzó a cuestionar sobre su aceptación del apartheid. Sus padres decían ser cristianos, pero estaban del lado de los racistas. Creció en una familia de tibios. Otra parte que me impactó. Antes intentó suicidarse. Fumaba white pipe, una mezcla de marihuana, perico y barbitúricos. Tenía graves problemas familiares, una personalidad desordenada, perdía sus carteras en los aviones, en los aeropuertos, sus carretes, perdón. Era depresivo, tenía una vida caótica, con un sinfín de experiencias trágicas. El 27 de julio del 94, 2 meses después de que le dieron el premio Pulitzer, llegó al río Badfontein Spruit, cerca del campo del centro de estudios, un área donde él jugaba de pequeño, y se suicidó. Sumergiéndose en el río, aspiró monóxido de carbono mediante una manguera pegada con cinta al tubo de escape de su camioneta. Finalmente murió de intoxicación por monóxido de carbono a los 33 años. Y se puede leer algo de su nota de suicidio. Dejó una nota que decía: estoy deprimido. ¿Por qué? Dice ahí, mire, sin teléfono, sin dinero para el alquiler, sin dinero para la manutención de los hijos, sin dinero para las deudas, sin dinero, estoy atormentado por los demonios. Su vida se convirtió en la de un buitre, siendo de origen cristiano. Marihuana no tiene nada. Pecado no tiene nada. ¿Cómo que no tiene nada? Un hombre que tenía semejante futuro. Porque tú te ganas un Pulitzer y llegas con una hoja de vida a cualquier agencia de noticias del mundo. ¿Cuál fue la razón de que todo se le fue a pique y se quitó la vida y quedó en ruinas su muro? La razón es la que Dios nos está enseñando hoy. Se juntó y vivió como un buitre. Y por eso le llegó la ruina y sus muros cayeron. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros, querido. Esto no es lo que Dios tiene para ti. Debes derramar tu corazón conmigo y suplicarle: Señor, si hay algo de buitre en mí, si me estoy acomodando a esa jauría de buitres, sácame. Quiero ser ovejita del Señor. Quiero vivir una vida apartado para ti. Sentirme orgulloso de ser cristiano, no avergonzarme y empezar a mezclarme. Quiero sentir orgullo, honor de decir: soy cristiano, no un religioso, y estoy consagrado y apartado para el Señor mi Dios.